Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Java. Hoy vamos a ver el tema del scope, el alcance de las variables dentro del Java, pero antes que nada quiero nombrar algunas cositas que me parece que me quedaron colgadas ayer con el video que hicimos sobre los métodos o la anatomía de los métodos. Y es que no les nombré o no les dije, quizás ustedes no se dieron cuenta, que los métodos para que se ejecuten, para poder ejecutar un método, nosotros debemos llamarlo. Si nosotros no llamamos a un método, los métodos no hacen absolutamente nada. Hay un único método que nosotros no debemos llamar y que se ejecuta, que es el método main. El método main, en ningún lado nosotros ponemos o invocamos que se llame al método main. El método main ya sabemos que es el método por el cual arrancan entonces las aplicaciones en Java. Pero es el único que nosotros no invocamos. Cualquiera de los otros métodos que nosotros tengamos dentro de nuestro proyecto, para que se ejecute, lo tenemos que llamar. Le tenemos que instanciar, hacer una referencia a ese método y cuando lo llamemos, en base a cómo ese método fue declarado, tendremos que ver si tenemos que pasarle argumentos o no, tenemos que ver si ese método retorna un valor, un dato, qué es lo que nos retorna, si es que retorna algo, y si no retorna nada, entonces lo podremos llamar sin más. O podremos especificarlo sin más. Si ustedes se fijan, en este caso, bueno, yo tengo estos dos aquí, que por el momento ignórenlos, pero ninguno de los dos hace nada. Este system out print está comentado, por tanto método 2 no hace nada. Este tiene un string cadena que se llama hola mundo, no devuelve nada ni muestra nada, y de todas formas aquí en el main no estoy llamando a ninguno de estos. ¿Sí? Inclusive tengo comentado el llamado al método calcular suma y tengo comentada la salida también. Si ustedes ejecutaran esto, no tendrían absolutamente ningún resultado porque dentro del main no se ve absolutamente nada. Pero quizás alguno podría pensar que si yo saco este comentario, si yo tengo que llamo al método calcular suma y le paso 5 y 10 y me está retornando la suma de num1 más num2 me debería retornar 15. Y de hecho, si yo lo ejecuto y ponemos OK, esto está sucediendo, pero yo no veo absolutamente nada. Y más de uno dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué no está funcionando? Y bueno, no está funcionando porque, mejor dicho, no es que no esté funcionando. Funcionando está funcionando. Lo que pasa es que yo no estoy viendo el resultado porque no estoy mandando a ver por consola cuál es el valor de A. Y acá el valor 15 se está guardando en A y en ningún momento le estoy diciendo que me muestre por consola A. Si yo quito o descomento esta línea y lo vuelvo a ejecutar, entonces sí se va a abrir la consola y entonces sí va a mostrar que el valor es 15. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas. Es importante tener en cuenta que esto que estamos viendo aquí es una salida por consola y que si yo no llamo a la consola o algún método no llama a la consola o no se invoca a la consola en algún momento, aquí no voy a ver nada y eso no quiere decir que el programa no se esté ejecutando. Eso primero. Segundo, que cuando nosotros llamemos a un método, nosotros tenemos que respetar lo que ese método nos exige. Si nos pide que le pasemos parámetros, le tendremos que pasar los argumentos que nos pide, de la manera que nos la pide y en el orden que nos la pide, con el tipo de datos que nos pide. Eso es importantísimo. Que si retorna un valor, si ese método nos retorna un valor, entonces tendremos que pensar o decidir si nosotros queremos capturar ese valor, o sea, si nosotros queremos tener ese valor guardado dentro de algún tipo de contenedor, en este caso una variable, por eso le puse int a, o si solamente queremos que ese valor que nos retorna mostrarlo por consola. En cuyo caso, si yo lo único que quiero es mostrarlo por consola y no me interesa guardarlo entre una variable, yo lo que puedo hacer es que este método directamente lo coloque aquí. Si yo lo coloco aquí, la llamada a ese método, lo que va a retornar esto directamente se va a imprimir en consola. No se va a guardar en ningún lado, se va a imprimir en consola y nada más. Este método no va a estar, digamos, alojado en... no este método, el resultado o lo que retorna este método no va a estar guardado en ningún lado, pero yo lo voy a poder ver en consola. O sea, yo voy a poder ver que esto retornó 15.
Claro, no voy a poder hacer nada con este 15 porque este 15 en este caso se está mostrando y nada más. Pero yo podría hacer que esto aquí se le sume 10 y entonces ahora va a mostrar 25. ¿Sí? Yo le estoy, a lo que regrese le estoy sumando 10. Así que en vez de 15 va a ser 25. De todas formas, este 25 también se está solamente mostrando y destruyendo. O sea, no... Recuerden que lo que se muestra por consola es algo que es como que nos dicen, bueno, el resultado de esto es tanto, pero eso no queda registrado ni guardado en ningún lado, ni yo puedo hacer nada con esa información. De la única forma que yo puedo reutilizar esa información es cuando yo esa información antes la guardo en alguna variable. Bien. Otro dato importante que quizás no tuvieron en cuenta es que los métodos pueden estar declarados abajo, arriba, en cualquier lado. Lo que va a dar el orden de ejecución de los métodos, cuál método se lanza primero, cuál segundo, cuál tercero, si algún método se repite o no se repite, es cuando yo los llame. O sea, cuando yo haga el llamado al método y le pase la información al método para que éste funcione o se ejecute, yo voy a estar indicando qué método es el que primero se lanza y cuál se lanza segundo, si algún método se repite o no se repite, porque soy yo al llamarlo el quien estoy, digamos, dando el orden de cuál debe ejecutarse, cuál no y de qué manera. ¿Sí? Así que no importa si yo estos métodos los declaro aquí abajo o los pongo arriba del main, eso no tiene importancia. La ubicación del método no tiene importancia. Inclusive si estuvieran en otra clase, dentro del mismo paquete, o fuera de, digamos, en otro paquete y en otra clase, va a depender de cómo yo lo invoque, cuándo lo invoque, dónde lo llame, el orden en el cual ese método se va a ejecutar. Bien, eso con respecto a los métodos. Ahora vamos a hablar un poco del tema del scope. Si se fijan, yo ya se los dije creo que varias veces, para mí me van a tener que disculpar, pero hay veces que se me hace difícil recordar qué fue lo que les dije y qué no fue lo que les dije, porque yo los videos los hago esporádicamente cuando puedo y no tengo en la mente qué fue lo que les dije y qué fue lo que no les dije. Pero imagino que les dije que cuando nosotros declaramos una variable, como en este caso, y cuando me refiero a declarar, me refiero a colocar el tipo de dato y el nombre, ¿sí? Es importante entender que según dónde la estamos declarando, no dónde la estamos usando, sino que dónde la estamos declarando, cuando decidimos dónde declararla, también estamos decidiendo cuál es el alcance o el scope que tiene esa variable. En este caso, yo declaré una variable llamada cadena de tipo string adentro de un método que se llama método 1. Este método no devuelve nada, pero si yo quisiera en otro método usar la variable cadena, sería imposible. Porque recuerden que el alcance que tiene esto es lo que está dentro de estas llaves, dentro del cuerpo del método. Todo lo que yo declare adentro de un método no puede ser usado fuera del método, solamente puede ser usado dentro de ese método. ¿Sí? No lo puedo usar por fuera de este método. Esto tiene que ver con el scope o el alcance que la variable cadena tiene. Puede que este método, ¿sí?, tenga aquí adentro, por ejemplo, yo puedo declarar una variable de tipo int llamado número y colocarle el valor de 3, supónganse. Y yo aquí adentro puedo tener un if y preguntar si número es, por ejemplo, menor a 5, entonces que trabaje aquí adentro, ¿sí? O sea, que trabaje este if, que haga algo. Supónganse que dentro de este if, ¿sí?, dentro de este if, declaro un string, ¿sí?, que le llamo cadena 2, y que le pongo igual a, otra vez, hola mundo. Si yo fuera del if, ¿sí?, si yo fuera del if, quiero hacer una impresión de lo que tiene cadena 2, no puedo. Porque el alcance de cadena 2, como fue declarada dentro del if,
¿sí? Como está declarada dentro de estas llaves del if, es solamente dentro del if. No puedo acceder yo al valor de cadena 2. ¿Sí? Ahora, si yo aquí arriba, ¿sí? Si yo acá arriba pongo string cadena 2, así, con punto y coma, y acá la uso a cadena 2, ¿sí? Y le digo que cadena 2 es igual a hola mundo, entonces yo sí aquí puedo llamar a cadena 2. Sin embargo, aquí vemos otro problema, y es que me dice, si yo me paro un poquitito acá arriba de cadena 2, ¿sí? Fíjense que me dice que la variable local cadena 2 no fue inicializada. Y claro, cadena 2 no tiene ningún valor. Yo declaré string cadena 2, pero no le puse ningún valor. Si yo aquí le pongo, para quitar ese error, le pongo por ejemplo un igual y le pongo ABC, automáticamente ahora como está inicializada, ¿sí? Como realmente tiene un valor, entonces el error se sale. Ahora, la pregunta que yo les haría en este momento, siendo de que yo este método nunca lo ejecuté, o sea, este método yo nunca lo llamé, nunca llamé a método 2, o sea, este método no se está ejecutando. La pregunta es, ¿ustedes qué piensan que se va a imprimir? ¿Se va a imprimir ABC o se va a imprimir Hola Mundo? ¿Qué es lo que va a mostrar aquí cadena 2? Bueno, la respuesta a eso es que se va a imprimir Hola Mundo. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando se ejecute el método va a empezar de arriba hacia abajo, va a leer que int número es igual a 3, string cadena 2 es igual a ABC, va a cargar por un instante que cadena 2 es igual a ABC, pero luego va a venir aquí y va a decir si número es menor que 5, y como número es menor que 5, se va a ejecutar esta línea. Y esta línea dice, ok, fíjate si tenés una variable que se llama cadena 2, que sí existe, y cambia lo que tenga, no importa lo que sea, por hola mundo. Entonces va a cambiar ABC, lo va a cambiar por hola mundo, y luego cuando venga acá y diga imprimir cadena 2, que esta sí la puede ver porque está dentro de su scope, ¿sí? Recordemos que esta llave empieza aquí y termina aquí, o sea que este system.out.print cadena 2 está leyendo sin ningún problema esta variable porque está dentro de los mismos, o sea, fue declarada dentro de las mismas llaves. Entonces sí va a poder ver cadena 2 y lo que va a imprimir es hola mundo. Para chequearlo tenemos que hacer aquí un llamado a método 2, abrir y cerrar las llaves, ¿sí? Y si lo ejecutamos vamos a ver que tenemos aquí abajo hola mundo. Hola mundo. Las variables que nosotros definimos dentro de los métodos o por ejemplo dentro de algún bloque de decisión como puede ser un if o dentro de un bucle como puede ser un while o un for y demás, están dentro de lo que llamamos el entorno local, ¿sí? Cada vez que ustedes vean adentro de una de estas llaves, ¿sí? De apertura y de cierre, una variable que está definida, decimos que esta variable es local. Y es local a quien la definió. Por ejemplo, número es local al método, ¿sí? En este caso, cadena 2, ¿sí? Es local al método, ¿sí? Pero si yo la pusiera aquí, string cadena 2, esta variable sería local al condicional if, ¿sí? No al método. Entonces, por decirlo de alguna forma, no sé cómo explicárselo, cuanto más arriba dentro de la estructura ustedes definan una variable, por más que sea local, más alcance va a tener, ¿sí? Si yo acá dentro del if tengo un for, ¿sí? Supónganse que tengo un for, y dentro del for, ¿sí? Aquí tengo otro scope, y yo aquí defino una variable. La defino, coloco string algo igual a algo. Esta variable va a ser local a este for y nada más que a este for. Y no va a poder ser accedida por nadie que no sea básicamente, o no va a poder ser vista por nada que no esté dentro de este mismo for. Pero si yo la declaré aquí arriba en el método, entonces la va a poder usar tanto el for como el if,
¿sí? O sea, el propio método. Cuanto más arriba esté, o sea, cuanto más arriba esté definida, cuanto, no sé cómo explicarlo esto, más alcance dentro de este método va a tener. En más lugares la voy a poder utilizar dentro de este método. Y cuanto más interna esté definida, ¿sí? Cuanto más metida adentro de la estructura esté definida, esté declarada, entonces menos accesible va a ser por nada del exterior. O sea, solamente puede ser accedida dentro de estas llaves. ¿Ok? Cuando una variable está definida fuera de un método, o sea, que es una variable que depende, cuelga de la clase. Recuérdense que esto acá dice public class anatomía método. Pero acá hay un método que es el método main. Acá hay otro método que es el calcular suma. Acá hay otro método que es el método 1 y acá hay otro método que es el método 2. Pero aquí, si yo coloco aquí algo, si yo coloco acá string cadena 3 es igual a hola, esta variable que está definida aquí se dice que es una variable global. ¿Por qué? Porque no está dependiendo de un método, está dependiendo de una clase. O sea, depende, cuelga de las llaves de la clase, no de un método. Entonces, es lo que yo les estaba diciendo, esto de estar más arriba. Cuanto más libre está, menos encasillada está la variable, más alcance tiene. Como esto es lo más arriba que puede haber, porque más arriba de esto no hay nada. O sea, yo estoy en la clase, arriba de la clase ya no hay más nada. La clase es, digamos, el último lugar al cual puedo acceder. Se dice que esta variable es global. Global a toda la clase. Cualquiera de estos métodos puede ver esta variable. Si yo tengo string cadena ABC y aquí tengo string cadena hola mundo, alguno podría pensar, pero no, vos tenés acá dos variables que se llaman igual y esto puede entrar en conflicto. No, no puede entrar en conflicto porque esto no puede ver a esto ni esto a esto. O sea, son locales a estos métodos, ¿sí? Si utilizan o son parte de estos métodos cuando el método se ejecuta, se utilizan y se destruyen. Así que no chocan, no es como que yo acá tuviera otra variable que se llame string cadena 3. Porque si yo tengo otra variable aquí, string cadena 3, sí está chocando porque pertenecen o comparten el mismo scope. De la misma forma que si yo tengo adentro de un método otra variable que se llame string cadena, aquí sí tengo un error porque están compartiendo el mismo scope y las dos se llaman iguales, entonces no pueden llamarse iguales si comparten el mismo scope, porque en el mismo momento está habiendo dos variables del mismo tipo con el mismo nombre. Esto no puede ser. Pero sí puedo tener en otro método una variable que se llame exactamente igual y tenga incluso hasta la misma cadena de caracteres o otra diferente, no interesa porque para Java son dos cosas diferentes. ¿Sí? Ahora, si yo aquí pongo cadena 1, ya está, no hay más ningún problema. Ahora, quiero que presten atención y miren este ejemplo que les estoy mostrando. Yo tengo aquí declarada una variable global, string cadena, que tiene, digamos, el valor hola. Dentro de un método, public void método 1, ¿sí? Tengo un system.out.print cadena. ¿Qué es lo que imprime esto? Esto imprime hola. Está haciendo referencia a la variable global, ¿sí? Global, hola. Esto es lo que está imprimiendo este método. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Ahora, dentro de este método, creo una variable string cadena. Y digo que se llama, o que tiene de contenido ABC. ¿Sí? Si yo vuelvo a ahora a hacer esto aquí, ¿qué es lo que va a imprimir cadena ahora? ¿Qué va a imprimir aquí cadena? ¿Sí? ¿Va a imprimir hola o va a imprimir ABC? Bien, lo que va a imprimir es ABC porque yo aquí declaré una variable local. ¿Sí? Cuando hice string cadena ABC, yo le estoy dando la posibilidad al método de que cuando yo le mando a imprimir cadena, la máquina encuentre
una variable cadena aquí nomás, no globalmente, sino localmente. Por tanto, lo que se va a imprimir aquí va a ser ABC, y esto no sería local, sino que esto sería, no sería global, sino que sería local. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro ejemplo aquí. Vamos a suponer que yo aquí imprimo System.out.print cadena. Este es el método 2. ¿Sí? Y el método 2, entonces, imprime una referencia global llamada hola, como lo hacía aquí arriba. No hay ningún problema. Pero yo ahora aquí digo que cadena es igual a hola mundo. ¿Sí? Y ahora aquí abajo, vamos a poner que nos imprima cadena. Les pregunto, ¿qué es lo que va a imprimir aquí? ¿Qué se va a mostrar aquí? Bien, vamos a entender el código. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando yo acá pongo cadena igual a hola mundo, le estoy machacando, o sea, estoy sobreescribiendo el valor de esta variable global. No tiene nada que ver con esta. Recuerden que lo que se declaró adentro de este método se usó y se destruyó. Cuando hago referencia acá a cadena igual a hola mundo, lo que la máquina está encontrando, porque aquí adentro no hay ninguna variable que se llame string cadena o que esté declarada aquí como string cadena, la que encuentra cuando sale, o sea, cuando va hacia arriba a buscar si encuentra en algún lado algo que se llame cadena, es la global. Y como encuentra la global y tiene hola, y yo le estoy diciendo que quiero que la cambie por hola mundo, la cambia por hola mundo. Quiere decir que aquí va a ser entonces una impresión de una variable global, pero que ahora se llama hola mundo. Continuando con este ejemplo que estamos viendo, ¿qué pasa si yo desde el método 1 quiero ver qué valor tiene la variable cadena, pero a nivel global, no la local? Supónganse que por algún motivo yo necesito recuperar el valor de la variable global, no de la local. Y si yo hago acá un System.out.print cadena, estoy recuperando ABC. Y yo no quiero recuperar ABC, quiero recuperar lo que tiene cadena a nivel global. ¿Cómo puedo hacer esa diferencia? ¿Cómo puedo yo referenciar? ¿Cómo puedo decirle a Java, escúchame, no quiero que me tomes el valor local de la variable, quiero que me busques algo a nivel global, no local? Bueno, lo que puedo hacer es entonces usar la palabra reservada this. Si yo acá pongo this punto cadena, estoy haciendo referencia a global y acá estoy recuperando hola. Y ustedes, alguno podría pensar, pero pará, no estás recuperando hola, estás recuperando hola mundo porque acá cambiaste a hola mundo. Yo no cambié nada, porque nunca llamé ningún método. Estos métodos no se están llamando aquí. Yo nunca ejecuté estos métodos. Tengan en cuenta que ninguno de estos dos métodos aún fueron llamados. O sea que en ningún momento todavía se ha modificado el valor, ¿sí?, que podría devolver, ¿sí?, la variable cadena a nivel global. Porque, como dije, ninguno de estos dos métodos todavía se ha ejecutado. Y tengan en cuenta de que esto a nivel global y dependiendo de una clase, porque al final esto es una clase dijimos que era un molde para crear o instanciar objetos. Y que cuando nosotros creamos o instanciamos un objeto, ese objeto que creamos o instanciamos toma sus atributos. Esto al final termina siendo un atributo, una propiedad de ese objeto. Ese objeto va a contar con una copia de la variable cadena dentro de su estructura, ¿sí? Y cuando yo modifique, o sea, utilice un método para modificar una instancia de un objeto, lo que estoy modificando es básicamente el valor que tiene ese objeto en esa propiedad. Solo la de ese objeto, no la de todos los objetos, ¿sí? Esto a veces cuesta un poco de verlo o de entenderlo, pero recordemos que esto
esto no pertenece a una única cosa. Esto pertenece a cada objeto que yo genere que sea de la clase anatomía método. Si yo acá hago una anatomía método y le pongo un nombre A igual a new anatomía método y abro y cierro las llaves, ¿sí? Ese objeto que acabo de instanciar va a contar entonces con el método 1, el método 2, pero también va a contar con la propiedad cadena y el valor hola. Si yo le aplico una modificación entonces a ese objeto y le digo que ejecute ese objeto, el método 2, entonces ese objeto y solamente ese objeto va a cambiar la propiedad cadena hola por hola mundo. Solamente ese objeto. Miren, me quedé mal porque no se los mostré, se los expliqué y no se los mostré. Se los voy a mostrar para que cerrar con este tema y saber que entendieron lo que les expliqué. Creé dos objetos, anatomía método, el objeto A o instancié dos objetos igual a new anatomía método y el objeto B, ¿sí? Igual a new anatomía método. Estos son dos objetos diferentes, los dos residen en memoria, los dos existen, los dos cuentan con el método 1, los dos cuentan con el método 2 y los dos cuentan con una propiedad llamada cadena que por el momento, hasta la línea número 10 tienen el valor hola. Pero yo aquí al objeto A le digo que ejecute el método 2. El objeto A ejecuta el método 2. El método 2 yo le anulé, para que no maree, le anulé los system.out.print por consola, se los anulé y solamente le dejé que pueda modificar a nivel global la cadena hola mundo. O sea, a nivel global, recuerden esto, globalmente está modificando la cadena hola mundo. O sea que está modificando la propiedad que tiene con el nombre cadena. Cuando yo mando a imprimir system.out.print a el objeto A punto cadena, o sea, mando a imprimir la propiedad del objeto A llamada cadena, me imprime hola mundo porque aquí le dije que la modifique. ¿Sí? Cuando yo puse A punto método 2, le estoy diciendo el objeto A, modificale, ejecuta el método 2 y modificale el valor de su propiedad, pero solo al objeto A. El objeto B.cadena, sigue diciendo hola. Porque esto, al fin y al cabo, cuando nosotros generamos objetos, instanciamos objetos de una clase, se transforma en una propiedad. Y esto marea muchísimo. ¿Ok? O sea, marea muchísimo entender en qué punto es variable, en qué punto pasa a ser una propiedad, en qué punto pasa esto a ser un atributo del objeto. Es que en realidad esto, a nivel global, todo lo que nosotros declaremos bajo una clase, recuerden, ténganlo en cuenta en sus memorias, que no es más que un atributo de clase. O sea, es algo que va a pasar a formar parte del objeto y que nosotros podemos modificar cuando queramos. Pero esa modificación que le hacemos, entonces va a ser aplicada al objeto que nosotros le hagamos la modificación, no a todo el mundo, sino al objeto que nosotros le hagamos esa modificación. En el caso de este ejemplo, obviamente, estamos hablando de este ejemplo. Bien, ahora sí, espero que haya quedado todo saldado, todo comprendido y los veo en un próximo video. Chau, chau.